Paz a vosotros, hermanos. Hoy me es grato saludarles una vez más para compartir con ustedes la guía para la predicación del sábado 15 de octubre del 2022, que lleva por título Lealtad familiar. El objetivo a lograr es programar a nuestras familias con valores inmutables para ser fieles cuando se ponga a prueba la lealtad de cada uno. El texto base se ubica en Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, que afirma: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es muy fácil para la mayoría de las personas permanecer fieles, firmes, perseverantes, mantener la lealtad cuando todo va bien, cuando no hay vicisitudes en el diario vivir, cuando no tenemos inconvenientes o problemas en común, y frecuente es mostrar gratitud, presentar reconocimiento, pero cuando atravesamos por situaciones difíciles, cuando por circunstancias imprevistas pasamos por malos momentos, entonces la lealtad y fidelidad se tambalean, se cimbran, y es cuando debemos hacer acopio que el mostrar lealtad no solo es en las épocas de bonanza, sino aún también en la tribulación, en la penuria, en el quebranto. Al meditar en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, ahí leemos la manifestación portentosa que Pedro y Juan hicieron en la sanación de un cojo que se sentaba en el templo que se llamaba La Hermosa para pedir limosna. Y por esta causa, dice el capítulo 4, versículo 1 al versículo 3, vinieron los saduceos, sacerdotes y el magistrado, y por enseñar y predicar la resurrección de los muertos en el Señor Jesucristo, echaron mano a los discípulos y les pusieron en la cárcel. Cuando esto sucede, los apóstoles no se amilanaron, no desfallecieron o desistieron en su fe, mucho menos de tener lealtad y firmeza para continuar predicando el mensaje del Evangelio, particularmente la resurrección de Jesús. Cabe aclarar que no solamente fueron puestos Pedro y Juan una vez en la cárcel. Meditemos en lo que refiere Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 12, donde afirma: Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y al llenarse de celo los saduceos, les pusieron una vez más en la cárcel pública. Pero el ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel al sacarlos, les dio instrucción que hablaran del mensaje de vida, y así lo hicieron. Y cuando fueron inquiridos, testificaron con toda lealtad y fidelidad delante de los magistrados, el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban ahí reunidos, que era menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del versículo 12 al versículo 29. Permanecer fieles ante la adversidad es algo que los apóstoles mostraron al momento de predicar el Evangelio, y mostraron fidelidad ante circunstancias difíciles, como cuando Pablo y Silas estuvieron también en la cárcel por causa de predicar el Evangelio, y el ángel del Señor, sacándoles fuera, promulgaban la palabra de Dios, y después de haber sido azotados públicamente, glorificaban a Dios en sus vidas y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del versículo 38 al 40. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del versículo 19 al versículo 40. Enseñar a nuestra familia que no obstante atravesemos por circunstancias difíciles, debemos permanecer leales, firmes, sin retroceder, sin fluctuar, considerando que Dios no nos dará más de lo que podamos soportar y nos dará juntamente con la tentación la salida. Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Es algo loable que tenemos la necesidad de realizar y hacer hincapié en nuestra familia. Un ejemplo por demás elocuente es el mostrado por Noé y su familia, ya que es muy probable que nosotros en esta época desestimemos el tiempo de haber esperado la promesa del diluvio.
La Escritura afirma en Génesis capítulo 5, versículo 32, que Noé tenía 500 años, y cuando el diluvio fue sobre la tierra, el capítulo 7, versículo 6, nos enseña que Noé era de edad de 600 años. Lo que es necesario percibir y captar es que Noé permanece leal, firme a la promesa de Dios durante 100 años, sin dudar, sin poner en tela de juicio las palabras de Dios de mandar un diluvio sobre la tierra. Y hoy es muy probable que el paso del tiempo de estos 100 años para nosotros nos pareciera una eternidad, pero para la familia de Noé fue un claro ejemplo de lealtad a la promesa de Dios, de tal manera que Noé es incluido en los baluartes de la fe por su accionar ante las promesas de Dios. Meditemos en la declaración de la palabra de Dios que hace en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca que en su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Es decir, no obstante la dilación en que el diluvio sucediera, Noé no se mostró tambaleante, sino leal y firme ante las palabras de nuestro Dios. Y esto fue un claro ejemplo para su familia de comprender que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, lo hará, y si lo habló, lo ejecutará. Y esto fue lo que Noé transmitió, la seguridad ante las palabras de nuestro Dios, el hacedor de todas las cosas. Es necesario reflexionar y discurrir que cuando atravesamos por alguna enfermedad, alguna situación difícil que nos atañe como familia, la manera en que usted reaccione ante la adversidad será la manera en que el día de mañana nuestros hijos reaccionarán ante situaciones similares. No olvide que los ojos de nuestra familia están en usted, en mí como padres, y si procedemos con sabiduría, nuestros hijos verán y recordarán que cuando la familia atravesó por una circunstancia o situación difícil, se hizo acopio de la oración, del ayuno, el permanecer leales a las promesas de Dios, teniendo plena confianza en las palabras del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, que a la letra dice: no temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el mismo orden de ideas se pronuncia el salmista David en el Salmo 27, verso 1, en el Salmo 46, verso 1 y 2, verso 7, verso 11. También el libro de Deuteronomio en el capítulo 20, versículo 1, Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 al versículo 8. Hay una recomendación que el apóstol Pablo hace hacia cada uno de nosotros, que seamos hallados fieles. Primera carta a los Corintios capítulo 4, versículo 2. Usted como dispensador, como responsable de su casa, la recomendación es que debe ser hallado fiel para poder instruir a su familia, que cuando haya circunstancias desfavorables sepamos reaccionar correctamente, permaneciendo leales, pero no podemos apercibir a nuestra familia la manera en cómo reaccionar ante situaciones adversas si usted ante los impropicios de la vida procede de una manera que deje mucho que desear. Por ello es que el ejemplo habla más que las palabras. No se esfuerce por pedir lo que usted no hace, lo que usted no practica. Ese es un error frecuente que cometemos y cometieron en la época de Jesús los escribas y los fariseos, pues decían y no hacían. Mateo capítulo 23, versículo 3. No seamos como ellos, sino seamos fieles y leales. Hay ocasiones que en la familia alguno de los padres es inconverso. Si ese fuera su caso, no hay excusa o pretexto para anteponer que no podemos mostrar e inculcar a nuestros hijos lealtad a Dios. Ese hecho de que alguno de los padres sea inconverso permite reafirmar lo que como hijos de Dios debemos mostrar: constancia, perseverancia, tenacidad para infundir en nuestros hijos el mensaje firme de permanecer en el camino de la vida hasta el fin, aunque prevalezcan en el diario vivir
circunstancias contrarias no favorables. Recordemos el caso del joven Timoteo. El apóstol Pablo reconoce y da testimonio de la fe no fingida que radicaba en él, pero esa fe inquebrantable era muestra del ejemplo que habían acuñado en Timoteo su madre Eunice y su abuela Loida. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. No obstante que su padre era griego, como lo afirma Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 1. Y eso no fue un impedimento para permanecer firmes, sin fluctuar, recordando en todo momento que fiel es el que promete. En el libro de Daniel, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 8, nos narra la Escritura que el rey Nabucodonosor instruye a Aspenaz, príncipe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y lengua de los caldeos. Fueron pues elegidos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y lo que es digno de resaltar es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse en la ración del rey, lo cual habla de que recibieron instrucción sólida de sus padres, de sus antecesores, para que aún en la adversidad permanecieran fieles, para no contravenir las disposiciones de Dios, particularmente en la ley de la alimentación, y que se mantuvieran juntamente con sus compañeros leales y firmes, no obstante su condición de esclavitud, lo cual habla de verdadera convicción para ser arraigados con una fe firme e inamovible, lo cual es digno de imitar. Hoy es necesario confirmar y reafirmar que como padres tenemos una gran encomienda y tarea delante de Dios y de nuestra familia para poder inculcar los principios que les permitan permanecer leales ante vicisitudes y diversos momentos de tribulación. Aunque usted ya no esté físicamente con sus hijos, ellos harán acopio de la instrucción recibida desde su niñez en el seno familiar. Pero si usted es de quienes cuando en la familia se presentan dificultades, problemas, diversas necesidades, busca la manera en cómo salir de ellas, pero sin acudir a Dios, sin permanecer leales ante las promesas que Él pone a disposición de quienes le buscan con fe, debe considerar que Dios todo lo puede, que no existe cosa imposible para resolver o atender, y usted busca por sus propios medios el resolver, atender los diferentes aspectos contrarios. Entonces el mensaje directo para sus hijos y familia será resolver por medios propios cualquier problema que se presente y no acudir a Dios, quien es fuente de bendición y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, verso 1. Jefté es un ejemplo digno de tomar en cuenta para comprender y afirmar que el enseñar a nuestra familia, pase lo que pase, aunque las circunstancias no sean favorables, debemos cumplir con nuestra lealtad y fidelidad delante de Dios. Esto fue lo que narra en Jueces, capítulo 11, versículo 30 y versículo 31. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que me saliere a recibir de las puertas de mi casa, cuando volviere de los amonitas en paz, será de Jehová, y le ofreceré en holocausto. El ejemplo a recibir y tomar en cuenta es que cuando no se dan las cosas como hemos considerado, que no contemplamos los alcances de nuestros votos o promesas delante de Dios, la enseñanza es que debemos permanecer leales hasta el último instante. Jefté tuvo todo el apoyo y respaldo de su hija para que pudiera cumplir con la promesa hecha delante de Dios. Esto indica que la enseñanza que había dado Jefté a su hija de poder corroborar sus palabras delante de Dios es una enseñanza que seguramente quedó grabada en su corazón. Jueces capítulo 11 del versículo 34 al versículo 40. En Hebreos capítulo 12 versículo 1 refiere que en derredor nuestro tenemos una gran nube de testigos que nos observan lo que nosotros realizamos en el día a día. En parte de esa nube de testigos es nuestra familia, que observa el proceder cuando atravesamos por momentos álgidos en esta vida
y que dependiendo el cómo reaccionemos, el cómo procedamos, será la enseñanza y ejemplo que nuestra familia tome para resolver sus situaciones apremiantes en un futuro no muy lejano. Por ello es que reviste vital importancia nuestro proceder y que cuando dotemos de las herramientas a nuestra familia para que afianzados en fe puedan acudir a Dios como fuente inagotable de poder, de misericordia, de amor y bondad, pues en sus manos encontramos lo que buscamos, requerimos o necesitamos. Amados hermanos, tengamos cuidados en nuestro proceder en los momentos de angustia. Si usted no quiere que su familia proceda de manera errada, corrija y corrijamos nuestro proceder y nuestro actuar frente a ellos en esos momentos difíciles de la vida, los cuales no se pueden evitar y son diversos, diferentes en cada uno de nosotros. Recordemos las palabras de Job, capítulo 14, verso 1, que afirma que el hombre que es nacido de mujer es corto de días y harto de sinsabores. Hagamos acopio de las palabras escritas por el rey David, plasmadas en el Salmo 4:1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. O aquellas palabras escritas en el Salmo 18, verso 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dios en su infinita misericordia nos otorgue la firmeza para ser ejemplo de los fieles y que nuestra familia tenga la plena convicción de acudir ante Dios en los momentos difíciles, de permanecer leales sin fluctuar y que en todo momento podamos permanecer en el camino que lleva a la vida. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros, hermanos.